creado para contener a Dios en mi espíritu y así Él pueda fluir. Cuando mi ser abro a Él, como la fuente fluye en mí y Él se suple a mí. Señor, te pido hoy perdón por no haber permitido que tú fluyas desde mí. Señor, hoy vengo hacia ti para que quites de mi ser lo que te estorba a ti. Jesucristo quiere moverse en mí. De mi interior ríos brotarán para la iglesia edificar, cumpliendo con su plan. Cuando tengo sed, te busco como el río, tú te suples a mí, mi manantial vivo. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas y aún amigos que a través de este medio se encuentran conectados, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que sea el mismo Espíritu Santo tomando control en este momento. Amado Padre Celestial, tu palabra dice que es viva y eficaz. Y tu palabra, que es la espada del Espíritu, la cual inspiró las Escrituras mismas, penetre en esta hora, en este momento, en el corazón de los oyentes. Señor, imparte esa vida divina a todos los que en estos momentos están escuchando. Introduce esa vida en los corazones para que crean y obedezcan tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este siervo, que tu palabra transforme nuestra vida cada vez que la toquemos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Amén y amén. El título del mensaje es Tesoro en vasos de barro. Tesoro en vasos de barro. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos aquí la expresión vasos de barro en el versículo 7 de 2 de Corintios 4. El vaso de barro era un recipiente hecho de barro, de arcilla. Según los ceramógrafos, denominan vaso a toda vasija de arcilla que es capaz de contener algo, ya sean líquidos como el agua, el aceite, semilíquidos como la miel, o ya sean sólidos también, tales como granos diversos de aceituna, frutos secos, trigo, etc. Vaso de barro, como recipiente cerámico contenedor, y quizás por su importancia en arqueología, ha sido aceptado en la terminología alfarera y especialmente en la ceramografía, llegando a sustituir el término tradicional de vasija. Vamos a buscar en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 17, donde habla de la viuda de Sarepta. Versículo 16 del capítulo 17 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos aquí que la vasija eran elementos hechos de barro. En ese entonces tenían muchas formas el recipiente o la vasija: forma de tinaja, forma de un vaso. Tenía diferentes formas porque eran diferentes figuras y era para contener diferentes, elementos, tales como líquidos o materiales sólidos. Bien, Pablo dice aquí en 2 Corintios que este tesoro está en vasos de barro. Yo no me imagino un vaso pronto en esa forma cilíndrica como hoy en día tenemos los vasos que usamos para tomar agua. Pues lo que está dentro, para que sea exhibido, quizás tendríamos que estarlo mirando desde un punto de vista superior para poder observarlo. Pero en ese entonces habían vasijas en forma de como especie de un bol más abiertos. Es posible que se refiera a un tipo de vaso de esta manera. Vemos aquí el vaso mencionado, ¿verdad?, como una metáfora, pero el barro aquí es figura de Adán y todos nosotros, su descendiente. En Génesis 2:7, la palabra dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Oye, entonces yo me siento gozoso en estos momentos, a través de esta palabra, de poder visualizar que la gloria del cielo está envuelta en nosotros por la naturaleza humana, con todas sus limitaciones y complicaciones, con todas sus debilidades. Nosotros tenemos esa gloria, ese tesoro en nosotros. Al resplandecer Dios en nuestros corazones, Él es introducido en nosotros. Él se introduce en nuestro interior, el mismo Cristo de la gloria,
quien es la corporificación de Dios para ser nuestra vida y nuestro todo. Esto es algo grandioso, hermano. Amados hermanos, tenemos este tesoro, un tesoro asombroso y precioso, un tesoro maravilloso. El tesoro en frágiles vasos de barro. No es más que Dios mismo en Cristo quien resplandece en nuestro interior. Pero los que contenemos este tesoro somos vasos de barro sin valor y frágiles. Un tesoro inestimable está dentro de vasos sin valor. Esto ha hecho de que los vasos sin valor sean ministros del nuevo pacto. Oh, aleluya, esto es grandioso. O sea que ese tesoro está en mí, está en ti que has recibido al Señor como ese tesoro, y ese tesoro te ha hecho ministro del nuevo pacto. Aleluya, esto es grande, con un ministerio inestimable. Esto ha sido llevado a cabo por el poder divino en resurrección. La excelencia del poder ciertamente no es de nosotros, es de Dios, no es de nosotros, es de Dios. Por eso dice la palabra, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, versículo 7. Yo a veces me hago la siguiente pregunta y quisiera que ustedes que están escuchando se preguntasen: ¿será que le estaremos dando más valor al tesoro que está en nosotros, en nuestro interior, o al vaso? Debemos tener presente que el tesoro no es nada menos y nada más que el Cristo glorioso, que es la corporificación de Dios que llega a ser nuestra vida y todo para nosotros. Yo no quiero exhibir mi vaso, ni quiero adornarlo para que se vea hermoso y las personas centren su atención en mí. No, debo dar importancia al tesoro, al Cristo que mora en nosotros, los vasos de barro. Cristo es la fuente divina de la provisión para la vida cristiana. Aleluya. Entonces vemos que el tesoro está dentro del vaso para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Amén. Aleluya. Es por medio del poder excelente de ese tesoro que los apóstoles, como ministros del nuevo pacto, pudieron vivir una vida crucificada de tal modo que se manifestara la vida de resurrección de Cristo a quien ellos ministraban, y de esa manera ellos manifestaban la verdad para que resplandeciera el Evangelio. La expresión este tesoro que vemos en el versículo 7 hace referencia al versículo 6, donde Pablo menciona la faz de Jesucristo. Volvamos a leer 2 Corintios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra griega traducida faz en el versículo 6 se refiere a la parte que está alrededor de los ojos, o sea, la cara, la expresión que muestra los pensamientos y sentimientos internos, lo cual exhibe y manifiesta todo lo que la persona es. Si analizamos este término, vemos que faz se refiere a la cara entonces de una persona. Quizás los psicólogos pueden determinar el estado de ánimo de una persona, sus pensamientos, quizás, no sé, solamente con ver el rostro, porque es que en el rostro nosotros expresamos nuestra alegría, nuestra tristeza. Cuando una persona está enojada, pues se nota en el rostro, ¿verdad? Entonces, aquí habla de la faz de Jesucristo. Amados hermanos, jamás percibiremos que tenemos un tesoro dentro de nosotros hasta que veamos la faz de Jesucristo. Hay un tesoro dentro de nosotros que nadie puede ver,
Por un lado, todos podemos declarar que somos vasos de barro y que Cristo es el tesoro dentro de nosotros. Pues estos mensajes o este mensaje relacionado con este tema quizás no sea nuevo para algunos creyentes y quizás sea nuevo para algunos que apenas están comenzando y pueden darse cuenta hoy que somos vasos de barro. Un vaso de barro era un recipiente, como dije ya, de arcilla, pero un recipiente muy frágil, un recipiente que de pronto si lo dejaban caer te podía rajar, dañar o partir. Debemos ver que es únicamente cuando vivimos en la presencia de Cristo, contemplando la expresión de su ser. De esta manera vamos a percibir que Él es un tesoro para nosotros. Aleluya. Cristo es un tesoro para nosotros. Si vemos en el universo entero, no hay nada más precioso que contemplar la faz de Jesucristo. Cuanto más vivamos en su presencia, cuanto más le busquemos, cuanto más busquemos su intimidad, más vamos a percibir que su presencia es maravillosa para nosotros. Podemos experimentar esto y lo podemos decir, y muchos hermanos pueden declarar que entre más busquen su presencia, más van a disfrutar de este Cristo maravilloso. Nosotros debemos aprender a renunciar a nuestra vieja persona, ¿verdad? Y en lugar de ello debemos tomar a Cristo como nuestra persona. Si nosotros contemplamos su expresión, su mirada y disfrutamos su presencia, de esta manera nosotros tendremos el dulce sentir de la preciosidad de Cristo que mora en nosotros. Esta experiencia va a hacer que no solamente estemos contentos y gozosos, aleluya, sino que también irradiemos, ¿verdad?, ese Cristo maravilloso que está en nosotros. Las personas podrán ver este tesoro que está dentro de nosotros. Cabe decir esto, que Dios permite y nos pasa por medio de algunas dificultades, de sufrimiento, de problemas, para que percibamos o nos demos cuenta de que este vaso frágil no puede hacer nada, que este vaso frágil de barro no puede solucionar nada. Y son a través de las tribulaciones, de las amarguras, de los sinsabores, de los apuros y enfermedades que Dios permite que pasemos. En estos momentos que estamos viviendo de pandemia, quizás algunos hermanos han pasado por enfermedades y se han dado cuenta que su vida sin Dios, sin depender de Él, no tiene ningún valor. Entonces se vuelven al Señor, buscan, oran y se comprometen con el Señor. Esto los lleva otra vez a volverse al Señor. Son a través de las tribulaciones que el Señor, ¿verdad?, permite que pasemos para que nos volvamos a Él. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, el versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo a veces me pregunto, ¿quién no pasa por estas cosas? ¿Acaso nada más fueron los apóstoles o los cristianos primitivos? ¿Quién no ha experimentado todas estas situaciones? Quizás algunos más, algunos menos. Si recordamos, cuando éramos jóvenes parecíamos que toda la fuerza y vitalidad estaba en nosotros y podíamos comernos al mundo, pero la vida nos va enseñando que no somos tan fuertes como creemos. Y así nos pasa en la vida cristiana. Inevitablemente
llegan los momentos de debilidad, nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes, que no llegamos a las metas que nos proponemos, ¿verdad? Nos desbordan los retos de la vida que nos plantea. Estamos experimentando la incapacidad del barro que somos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que nos desanimamos? ¿Nos damos por vencidos? ¿Será que nos rendimos o tiramos la toalla? En los versículos que leímos, ¿verdad? Del capítulo 4 de 2 de Corintios, versículos 8 y 9, ahí vemos que el apóstol Pablo experimenta esta faceta de barro, del barro. Vemos las situaciones por las cuales estaba pasando, pero también vemos de los recursos que le sostienen. Él dijo, si atribulados en todo, mas no angustiados. Vemos que a pesar de todo, no estaba angustiado. Si no le faltaban los apuros, pero tampoco faltaba la esperanza. Eran perseguidos, pero no sin amparo. Podían sentirse derribados, caídos, pero no aniquilados ni destruidos. En nuestro vivir, todos hemos pasado por diversas situaciones de problemas, de crisis financiera, crisis, digamos, emocionales, diferentes formas, ¿verdad? Pero la pregunta que quizás algunos, si es que no todos, nos las hemos hecho es, ¿por qué será que Dios permite eso, verdad? Pero la respuesta es para que el tesoro se manifieste. Amén, aleluya. Quizás algunos tengan el concepto acerca de lo que es un cristiano ideal y de pronto procuremos cuanto más podemos ser esa clase de cristiano. De pronto imaginamos que un cristiano perfecto debía sonreír desde la mañana hasta la noche. Porque si vemos a esta persona que llora, nos parece que no es victorioso. Y si está derrotado, hasta podemos llegar a pensar que está mal, que de pronto está en pecado. Creemos que un cristiano, creíamos, yo creía que un cristiano debía ser osado, temerario, valiente, al enfrentar toda clase de situaciones. Si un cristiano tiene temor, yo pensaba que le faltaba fe. Podemos afirmar que el tal cristiano no es perfecto, porque no confía en el Señor. También podríamos pensar que un cristiano perfecto nunca está triste. Si vemos a una persona triste, entonces dudamos que fuera perfecta. Podríamos mencionar muchos otros conceptos que a veces nos hacemos, pero no es necesario. Creo que muchos de los hermanos y hermanas que me están escuchando tienen la idea de lo que es un cristiano, porque han sido alumbrados por la palabra. Aquí vemos que la palabra dice en 2 Corintios, donde dice que Pablo estaba triste. Entonces, si estaba triste, Pablo estaba triste, ¿verdad? Vemos una situación ahí negativa. Luego vemos que él derramó muchas lágrimas. Entonces Pablo lloró. Vemos que Pablo sufría y estaba triste. Entonces Pablo sufrió y estuvo triste, que estuvo tan abrumado que hasta perdió la esperanza de vivir. Entonces él estuvo desesperado. Bueno, y si seguimos leyendo, vemos que hay muchas cosas que nunca, la verdad, le habíamos prestado atención. Nunca se nos había ocurrido que una persona como Pablo podía tener esos problemas. Imagínense, Pablo, que llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, a causa de todos esos padecimientos que Dios permitió que él pasase, para que la gloria de la excelencia del poder fuese de Dios y no de él. Pablo puede ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Vemos todo lo que él vivió y sufrió. Entonces nos hacemos la idea de que Pablo tuvo un vivir lleno de bendiciones. Sí, lleno de bendiciones, porque todo eso es una bendición que el Señor permite para que nosotros maduremos y crezcamos, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor.
Nosotros no somos cristianos diferentes a Pablo. Pablo era igual a nosotros. Él no estaba en una categoría diferente o superior a nosotros. Pablo era una persona de las que conocemos nosotros. No era una persona rara. Podemos darnos cuenta de que él era un hombre, una persona normal. Muchas personas tienen su propia idea de lo que es un cristiano ideal, ¿cierto? Pero debemos tener presente que ese ideal fue creado por nosotros. Hoy en día se predica de mucha prosperidad, de la prosperidad, de muchas bendiciones, porque el hombre quisiera tener un vivir aquí en esta tierra lleno de todas las comodidades y piensan que eso es solamente la bendición. Pero entre más estemos nosotros distraídos con todas estas cosas terrenales, no le vamos a dar importancia al tesoro que tenemos dentro de nosotros. El Señor necesita forjarse en nosotros. Él necesita que nosotros le demos la importancia, que nosotros veamos lo incalculable de este tesoro que está en nosotros. Esto de un cristiano ideal, que quizás en nuestra mente se nos pasó algún día de pensar que es una persona que no sufre, que no tiene padecimiento, esto es una idea de nosotros los humanos, no de Dios. Esa clase de cristiano no existe para Dios y a Dios no le interesa que seamos así. Aquí nos encontramos con un vaso de barro, pero la característica especial de este vaso de barro, es que en él se ha depositado un tesoro. Aleluya. El tesoro trasciende y debe eclipsar el vaso de barro. Este tesoro debe, ¿verdad?, manifestarse dentro de este vaso. Esto es lo que significa ser cristiano. Vemos en Pablo a un hombre que tuvo miedo, pero que asimismo también era fuerte. Su corazón fue abrumado, pero tenía esperanza. Él estaba rodeado por enemigos, pero no fue capturado. Aunque fue perseguido, él no se sintió rechazado ni desechado. Fue derribado, pero no estaba destruido. Vemos sus debilidades, pero cuando él era débil, entonces era poderoso. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice su palabra: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo llevaba en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, pero la vida de Jesús se manifestaba en su cuerpo. 2 de Corintios 4:10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Busquemos también 2 Corintios capítulo 6, voy a leer del 8 al 10. Escuchen lo siguiente. La palabra del Señor dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí vemos, ¿verdad?, en la palabra que Pablo dice que era calumniado, pero tenía buena fama. Parecía que engañaba a otros, pero era veraz. Aparentemente no era famoso, pero todos lo conocían. Parecía que iba a morir, pero vivía. Aparentemente era castigado, pero no hasta la muerte. Parecía que estaba triste, mas siempre estaba gozoso.
era pobre, pero enriquecía a muchos. Parecía que no tenía nada, pero lo poseía todo. Hermano, es aquí un verdadero cristiano. Es aquí el cristiano genuino y no ese cristiano que teníamos de pronto, el concepto que teníamos en nuestra mente. Un cristiano es una persona en quien hay una paradoja básica, pero armoniosa. La vida cristiana es una vida en la cual hay una paradoja espiritual incomprensible. Pablo trataba aspectos del barro que no tienen que ver con el pecado, ¿verdad? Sino con nuestras limitaciones, porque aquí cuando habla de vasos de barro no está hablando de una condición de pecado, porque de pronto vamos a relacionar el barro con esa condición caída. Aquí más que todo hace énfasis en la condición frágil, ¿verdad? De las limitaciones humanas. Y esto se hace patente cuando enfrentamos situaciones que nos desbordan, como son las tribulaciones, las amarguras, sinsabores, aún las persecuciones que tenía Pablo, los agotamientos, aún las enfermedades, hermanos. Todo eso muestra nuestra incapacidad. Dios nos da esta aparente contradicción. Algunos piensan que solamente existe el tesoro, mas no el vaso de barro. Otros piensan que el vaso de barro les impide avanzar. El pensamiento humano siempre es extremista. Pensamos que lo ideal sería tener únicamente el tesoro. Pensamos que el vaso de barro nos impide avanzar. Pero desde el punto de vista de Dios vemos un tesoro puesto en el vaso de barro. El vaso de barro no se destruye ni opaca el tesoro. El tesoro se encuentra en el vaso de barro. Aleluya. ¿Cuánto tenemos ese tesoro en este vaso de barro? Todos los que han recibido al Señor. Quiero decir que ningún cristiano tiene un vaso de barro tan terrenal que le impida al tesoro del Señor manifestarse. No importa cuán débiles seamos, recordemos que el tesoro del Señor se manifiesta en el vaso de barro. Debido a esto, tanto en Pablo como en nosotros vemos una paradoja espiritual, ¿verdad? Sabemos que se decía de Pablo en el capítulo 10, versículo 10, parte B, dice la palabra. Bueno, vamos a leer el versículo todo. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Verdad? Entonces vemos que él también fue calumniado, como vemos aquí en el capítulo 12, versículo 16, dice la palabra, dice, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Verdad? Que los prendió por engaño. Y que era inconstante diciendo sí, sí y no, no, como dice en el versículo, en el capítulo 1, versículo 17. En el capítulo 10, versículo 9 y 10, también dice lo siguiente. La palabra dice en el capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 9 y 10 dice, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pero paradójicamente el tesoro de Dios se ve muy bien en ese vaso de barro. El tesoro de Dios no se vería muy bien sin el vaso de barro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Pablo era un hombre genuino. Gloria al Señor. El Señor resplandeció y brotó en Pablo. Él no era un hombre sin sentimiento, pues en su tristeza dijo, me regocijo siempre. No se regocijaba constantemente ni estaba triste siempre, sino que se regocijaba en su tristeza. Aleluya. Muchos cristianos tienen una vida y un andar muy artificial. No expresan el tesoro, solamente tienen esfuerzos humanos, actividades y buena conducta. Pero en una vida cristiana normal, uno puede dudar.
hasta en los momentos en que tiene más seguridad. Puede estar débil por dentro en los momentos de más fortaleza. Puede estar temeroso en medio de la verdadera valentía ante Dios. E internamente llenos de dudas en los momentos de más regocijo, y esa paradoja demuestra que el tesoro está en el vaso de barro. Debemos recordar que dentro de nosotros tenemos un tesoro, aleluya. Una persona viviente que es Cristo, que es más excelente que el mundo, y no hay en todo el mundo más excelente que Cristo. No hay nada más excelente que Él. Puesto que tenemos a Cristo como tesoro, esto es como el más excelente y precioso de todos, no debemos amar al mundo. Debemos ver que el mundo es inferior al tesoro. La iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, ha resplandecido en nosotros. El Evangelio de la gloria de Cristo, en 2 Corintios 4:4, dice su palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto corresponde al conocimiento de la gloria de Dios que vemos en el versículo 6. Debemos percatarnos de que según el versículo 6, ¿verdad?, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Esto indica que el Evangelio predicado por el apóstol no era una doctrina, no era teología ni una enseñanza más, sino que era una persona preciosa en cuya faz podemos ver la gloria de Dios, la imagen de Dios. Cuando experimentamos la gloria de Dios resplandeciendo en la faz de Jesucristo, este resplandor nos introduce en Cristo, la imagen de Dios, y entonces nos sentimos atraídos a tal Cristo. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, ya lo leímos, pero vamos a repetir esto. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí la palabra griega excelencia también significa eminencia, grandeza incomparable, grandeza que lo excede todo. En nosotros mismos no somos más que vasos de barro. Somos pecaminosos, caídos, somos viles. Y como tales no tenemos el poder de manifestar la verdad ni de irradiar la gloria del Evangelio. Entonces la excelencia del poder no es nuestra, sino de Dios. Aunque somos vasos de barro sin valor, Dios ha hecho que este precioso tesoro sea introducido en nosotros al resplandecer en nosotros. Ahora este tesoro se convierte en la fuente de poder que nos vigoriza y capacita para irradiar la gloria de Dios y manifestar la verdad. Aleluya. Hermano, si tú brillas, es por la excelencia de la presencia de Dios en tu vida. Aunque sigues siendo un vaso de barro, no importa, la gloria de Dios está en ti. Aleluya, créelo. Dile a tu hermano que está al lado, la gloria de Dios está en ti. Amén, aleluya. Debemos ver que Cristo, como tesoro en vasos de barro, Él nos infunde poder y vigor desde nuestro interior. Él nos suministra continuamente el poder excelente mediante su impartición, con lo cual nos reconstituye a nosotros, que somos vasos frágiles, sin valor, y nos convierte en ministros del nuevo pacto. Que dice 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Como creyentes tenemos a Cristo que opera dentro de nosotros como un vaso viviente y activo. Este tesoro incluso nos constriñe a hacer ciertas cosas.
En 2 Corintios 5:14 la palabra dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este tesoro es el poder, es la fuente de fortaleza para que los apóstoles se conduzcan de manera que irradien el Evangelio y manifiesten la verdad. Somos vasos de barro que contienen a Cristo, ¿verdad? Que contenemos la gloria de Cristo como el tesoro excelente. El resplandor de la realidad de Cristo es el tesoro en nosotros. Nosotros somos los vasos de barro. Externamente somos vasos de barro, pero internamente tenemos un tesoro de valor inestimable. Cristo, como corporificación de Dios triuno, quien es el Espíritu vivificante y todo inclusivo, es este tesoro que tiene poder, y dicho poder es excelente. Este Cristo, como el Espíritu vivificante, está en nosotros. Es aquel que resplandece y opera. Este es el tesoro que tenemos en nosotros. Aleluya, es algo maravilloso, hermanos. Si nosotros de verdad ponemos atención a todo esto y le damos la importancia que es, nuestro vivir va a cambiar. Por dentro de nosotros tenemos a Cristo como tesoro, ¿verdad? Como un tesoro excelente. Por fuera somos portadores de Cristo como imagen de Dios. Aquel que es la corporificación, expresión de Dios triuno. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. Busquemos a ver qué dice su palabra. Dice: el cual, siendo el resplandor, mire la palabra aquí, resplandor, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos aquí que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, Él es la expresión de la imagen de Dios. Cuando creímos en el Señor Jesús recibimos más que simplemente un Redentor, recibimos a aquel que es más excelente de todo. La excelencia suprema en el universo es Cristo. Mediante el resplandor del Evangelio, Cristo fue irradiado al interior de nuestro ser. Ahora Cristo, la corporificación y expresión del Dios triuno, está en nosotros. Por dentro tenemos a Cristo como tesoro excelente. Por fuera tenemos a Él como imagen. La expresión de Dios es necesaria que diariamente experimentemos y disfrutemos a Cristo como tesoro por dentro y como imagen de Dios por fuera. Leamos la última cita, dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. Lo dice la palabra, y si lo dice su palabra, yo lo creo. Hermanos y hermanas, todo depende del tesoro. Repito que todas las situaciones giran en torno a esto. Todo resultado es positivo, hermanos. El Señor puede expresarse en cada uno de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Aleluya, Jesús es el Señor.